Buenos días, amados míos. Hoy quiero abrir mi corazón y compartir una revelación que ha transformado mi existencia de un modo que las palabras apenas logran describir. Cada amanecer, cuando el orbe aún se encuentra en un sueño profundo y el silencio envuelve cada rincón del planeta, me sumerjo en un encuentro de carácter sagrado. No es el melodioso trino de las aves ni el reconfortante aroma del café lo que me arranca del reposo matutino. Es, en verdad, una voz apacible, un murmullo de origen divino que pronuncia mi nombre con dulzura y me recuerda, de manera inconfundible, que no me encuentro en soledad en este vasto universo. Este contenido audiovisual, que lleva por título Cómo me habla el Espíritu Santo cada mañana, va más allá de ser una mera narración de mi experiencia personal. Representa una cordial invitación extendida a cada uno de ustedes para que descubran cómo esa misma expresión celestial tiene el poder de colmar sus vidas de serenidad, de un propósito claro y de una fuerza inquebrantable. En un mundo donde el estruendo, el desorden y las múltiples distracciones son la norma, todos anhelamos con vehemencia algo que sea genuino, que nos proporcione un ancla firme y que nos señale la dirección certera. Esa ancla, ese refugio seguro, lo he hallado en la presencia constante del Espíritu Santo, que se comunica conmigo día tras día, con la llegada del sol. Durante los siguientes 80 minutos, emprenderemos juntos esta travesía íntima, en la que les revelaré de qué manera Él me orienta, me consuela y me infunde inspiración. No se exige ser un erudito en escrituras ni poseer el estatus de un santo para embarcarse en este camino. Lo único que se precisa es un espíritu abierto, un corazón dispuesto y un anhelo profundo de escuchar esa voz. ¿Se sienten preparados para desvelar esta verdad transformadora? Les animo a permanecer conmigo, ya que lo que estoy a punto de desvelar tiene el potencial de redefinir su vida por completo, en sus cimientos mismos. La práctica ancestral de buscar la conexión con la divinidad en las primeras horas del día posee raíces hondas y significativas que se entrelazan con la tradición escriturística. Pensemos en las palabras resonantes del Salmo 5, versículo 3, donde el rey David expresa con profunda devoción: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré». Esta declaración no es un mero acto poético, sino una manifestación de una costumbre arraigada entre los patriarcas y profetas. Figuras emblemáticas como Abraham, el padre de la fe, y Moisés, el libertador, también buscaban la proximidad divina en los albores del día, sentando así un precedente que ha trascendido eras y perdura hasta la contemporaneidad. En el transcurso de la historia del cristianismo, personalidades de gran relevancia, desde los eremitas y anacoretas del desierto, quienes se retiraban a la soledad para consagrar sus mañanas a la contemplación y la oración, hasta los reformadores protestantes que enfáticamente subrayaron la vital importancia de iniciar la jornada en comunión íntima con lo sagrado, han perpetuado esta valiosa práctica. La intencionalidad de esta introducción radica en su habilidad para cautivar la atención desde el instante inicial, empleando interrogantes retóricos que invitan a la introspección y un lenguaje cargado de emotividad que resuena con el alma. Al ofrecer beneficios universales y profundamente anhelados, tales como la quietud interior y una dirección clara en la vida, el mensaje apela directamente a las necesidades intrínsecas del espectador, forjando de inmediato un vínculo de conexión y un deseo apremiante de proseguir la escucha. Esta estrategia discursiva busca no solo informar, sino también inspirar una expectativa de transformación personal. Si este mensaje resuena contigo y anhelas más sabiduría divina, te invitamos a ser parte de nuestra creciente comunidad. En Milagros del Espíritu Santo, cada video es una oportunidad para profundizar tu fe y experimentar un crecimiento espiritual sin precedentes. No te quedes fuera de esta bendición. El amanecer del Espíritu, cada mañana, cuando mis ojos se abren y se adaptan a la naciente claridad, no es solo el fulgor del astro rey lo que me da la bienvenida. Es, de hecho, una presencia ineludible, una chispa de índole celestial que enciende mi ser más profundo antes incluso de que mi intelecto logre desperezarse por completo. No existe reloj que me extraiga del lecho con su ruidosa alarma, es un roce delicado, una sensación reconfortante que me abraza y me susurra con ternura. Levántate, hijo mío, pues tengo algo reservado para ti en esta jornada. Es la esencia del Espíritu Santo,
ese compañero fiel e infalible que jamás omite encontrarse conmigo en ese instante privilegiado que se sitúa entre la penumbra de la noche y el pleno esplendor del día. El evangelista Juan, en su capítulo 10, versículo 27, nos transmite una garantía de Jesús que infunde gran sosiego: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Te has detenido a meditar sobre la trascendencia de esta afirmación? No se menciona una posibilidad incierta como quizás escuchen, o una limitación exclusiva como solo algunos lo harán. La declaración es categórica. Oyen mi voz, ello implica que tanto tú como yo, y cada ser humano, poseemos la intrínseca capacidad de escuchar el llamamiento del buen pastor. Sin embargo, surge una interrogante fundamental. ¿Cómo logramos distinguir su voz en medio del incesante torbellino de pensamientos, inquietudes y planes que asaltan nuestra mente al despertar? Para mí, todo este proceso se inicia en la serenidad más absoluta. Antes de que el día cobre vida con sus múltiples exigencias, antes de que las demandas mundanas me alcancen y me envuelvan, me detengo. Respiro profundamente, permitiendo que mi corazón se alinee con las vibraciones celestiales. Es como si el Espíritu Santo aguardara con paciencia ese preciso instante de rendición total para susurrarme verdades que únicamente pueden ser percibidas en la quietud más profunda. En ocasiones es una palabra de ánimo, una voz que me insta a no temer. En otras, una promesa firme: estoy contigo y siempre, de manera invariable. Es un recordatorio de que esta nueva jornada no es un suceso accidental, sino que posee un propósito de naturaleza eterna. La concepción de un despertar espiritual que ocurre con las primeras luces del día halla resonancias significativas en diversas culturas y tradiciones religiosas, pero dentro del cristianismo adquiere una trascendencia particular. Observemos el Evangelio de Marcos, en su capítulo 1, versículo 35, donde se nos presenta al propio Jesús levantándose muy de mañana, aun cuando la oscuridad de la noche persistía, con el propósito de dedicarse a la oración. Los primeros seguidores de Cristo adoptaron con fervor esta práctica, y en el transcurso de la Edad Media, los monjes estructuraron meticulosamente sus jornadas alrededor de las horas canónicas, dando inicio a sus actividades con los maitines al despuntar el alba, subrayando la sacralidad de los momentos iniciales del día. El análisis de impacto de este segmento revela la astucia en el uso de metáforas vivaces, tales como chispa divina y susurro, las cuales evocan imágenes nítidas y sensoriales en la mente del oyente, enriqueciendo la experiencia. La repetición estratégica de la conjunción antes de no solo crea un ritmo cadencioso que mantiene la atención del espectador, sino que también enfatiza la anticipación y la preparación necesarias para el encuentro espiritual. La inclusión de una cita bíblica no solo confiere autoridad al mensaje expuesto, sino que también lo hace pertinentemente accesible al espectador, al emplear pronombres de segunda persona como tú y yo, generando una identificación directa. Este enfoque metodológico no solo transmite un contenido, sino que también fomenta una conexión emocional profunda, invitando al oyente a reflexionar sobre su propia capacidad de percibir la guía divina. Para continuar descubriendo estos tesoros espirituales y fortalecer tu conexión divina, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes que transforman vidas y expanden el reino. La preparación del santuario interior. Antes de que mi alma pueda discernir con claridad la voz del Espíritu Santo, hay un acto esencial que debo realizar: acondicionar mi corazón. No me es posible aproximarme a la divinidad con una mente saturada de listas de obligaciones o un espíritu agobiado por el peso de la ansiedad. Sería comparable a intentar sintonizar una emisora de radio en medio de una tormenta de estática. La interferencia eclipsaría cualquier señal perceptible. Necesito una lucidez mental y una serenidad anímica. Por ende, me aquieto deliberadamente, cierro mis párpicos, inspiro profundamente y permito que el tumulto del mundo exterior se disipe gradualmente. En los libros de Reyes, específicamente en Primera de Reyes 19, versículos 11 y 12, encontramos al profeta Elías en espera de la manifestación de la voz de Dios. Un viento impetuoso pasó, desgarrando montes y quebrando peñas, pero la presencia divina no se hallaba en aquella tempestad. Un terremoto sacudió la tierra con un estruendo formidable, mas Dios no emitió palabra alguna a través de él. Un fuego ardiente consumió lo que encontró a su paso, pero aún no había mensaje divino en su interior.
Entonces sobrevino un murmullo apacible y delicado, y ahí, en la quietud de ese susurro, se reveló su presencia. ¿No es acaso asombroso y digno de maravilla? El Todopoderoso, con su inconmensurable poder, podría tronar desde las alturas celestiales y captar nuestra atención con un grito atronador, pero elige comunicarse a través de un susurro, porque sabe que una expresión tan sutil requiere un corazón alerta, un alma dispuesta y receptiva. Para mí, la preparación del corazón implica la creación de un espacio sacrosanto. Desactivo el aparato telefónico, aparto cualquier distracción y me siento con el texto bíblico en mis manos. En ocasiones, enciendo una vela, un símbolo modesto que me rememora que me encuentro en la presencia de la luz que ilumina el cosmos. Esto no es una cuestión de rituales vacíos o meras formalidades. Es un acto de profunda intención, una declaración silenciosa al Espíritu Santo. Heme aquí, te estoy buscando con fervor, anhelo escucharte, y cuando ejecuto esta acción con sinceridad, algo en mi interior se transforma. La serenidad suplanta la preocupación, la expectativa colma el vacío existencial, y mi alma se despliega con la majestuosidad de una flor al nacer el nuevo día, lista para recibir el rocío divino. La preparación del espíritu, mediante la disciplina del silencio, posee un linaje extenso y venerable en la historia de la espiritualidad. Los ascetas del desierto del siglo III, figuras paradigmáticas como Antonio el Grande, se retiraban voluntariamente a la aridez de la soledad, no por mero aislamiento, sino con la profunda intención de afinar sus sentidos internos para la escucha atenta de la voz de Dios. Sus vidas eran un testimonio viviente de la convicción de que en el despojo de lo superfluo se halla la esencia de la conexión divina. En el siglo XV, un periodo de profundo fervor religioso y búsqueda espiritual, Ignacio de Loyola, un visionario jesuita, concibió y desarrolló los influyentes ejercicios espirituales. Esta metodología de retiro y meditación enfatizaba de manera preeminente la quietud y el recogimiento interior como un medio fundamental para el discernimiento de la voluntad divina, un sendero para percibir la dirección celestial en medio de las complejidades de la existencia. El análisis de impacto de este segmento destaca su eficacia al emplear analogías evocadoras, como la del aparato de radio que busca sintonía o la del susurro casi imperceptible, las cuales apelan directamente a los sentidos del espectador, facilitando la comprensión de un concepto tan abstracto como la comunicación divina. La narración en primera persona, al presentar una experiencia personal y relatable, invita al oyente a proyectarse y a imaginar su propia vivencia en un contexto similar, fomentando la empatía y la identificación. Al ofrecer orientaciones prácticas y fácilmente aplicables, como la acción de desconectar el dispositivo telefónico, se establece un puente tangible que conecta la teoría espiritual con la acción concreta, empoderando al individuo a dar los primeros pasos hacia una experiencia más profunda. Para seguir creciendo en la fe y recibir inspiración que transformará tu jornada, te instamos a formar parte de Milagros del Espíritu Santo. Con tu suscripción, nos ayudas a llevar esperanza y guía a más personas. La asimilación de la palabra, con mi corazón en estado de plena receptividad, abro el texto sagrado, la Biblia. No la considero una reliquia antigua o una mera compilación de preceptos. La percibo como una epístola viva, redactada por la mano de mi Padre Celestial, destinada específicamente a mí. Cada página respira con la inmanente presencia del Espíritu Santo, dispuesta a desvelarme aquello que necesito conocer en el instante preciso en que lo demando. ¿Acaso no es así? En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo articula con profunda sabiduría: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿No es esta una declaración que resuena con un poder inmenso? No se trata de simple tinta sobre pergamino, es el aliento vital de la divinidad hablando directamente a mi alma. Cuando me sumerjo en su lectura, no me apresuro. Me tomo el tiempo necesario, tomo un solo versículo, lo saboreo con lentitud, lo medito profundamente, permitiendo que sus verdades se asienten en mi interior. Por ejemplo, en una mañana reciente, mis ojos se posaron en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mientras repetía esas palabras en mi fuero interno, el Espíritu Santo me iluminó con una verdad fresca y revitalizante. No tengo por qué temer la escasez, pues mi pastor es un proveedor constante e infalible.
A veces, la revelación es tan impactante que transcribo el versículo en mi diario personal, lo subrayo con énfasis, lo hago enteramente mío. Y en ese proceso de apropiación, Él ilumina mi intelecto, trayendo una claridad asombrosa a situaciones que, con anterioridad, se presentaban confusas y enmarañadas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un texto redactado hace milenios puede conservar una relevancia tan acuciante en la contemporaneidad? Es precisamente porque el Espíritu Santo le confiere vida. Él toma esas expresiones milenarias y las convierte en un mensaje profundamente personal, diseñado con precisión quirúrgica para ti, para mí, para este momento exacto. La práctica de la lectura devocional de la Biblia ha sido una columna fundamental y un pilar inamovible del cristianismo desde sus albores. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo hebreo, los judíos, tenían la costumbre de memorizar las sagradas escrituras, imbuidos de una reverencia profunda por la palabra revelada. Los primeros seguidores de Cristo no solo continuaron esta venerada tradición, sino que la integraron de manera central en su vida de fe, reconociendo en ella la voz de Dios. En el siglo XV, un hito tecnológico transformó radicalmente el acceso al conocimiento, la invención de la imprenta. Este avance, junto con el advenimiento de la Reforma Protestante, democratizó la disponibilidad de la Biblia, poniéndola al alcance de un público mucho más amplio y, con ello, revolucionando la práctica de la fe personal. El impacto de este segmento se magnifica por el uso estratégico de la repetición de términos como vivo y personal, lo cual subraya con elocuencia el poder transformador inherente a la palabra divina. Al incorporar una ilustración concreta, como el célebre Salmo 23, el mensaje se vuelve notablemente más accesible y aplicable a la vida cotidiana, incentivando al oyente a experimentar por sí mismo la profundidad de la conexión espiritual que ofrece la lectura y meditación de las Escrituras. Este enfoque no solo informa, sino que invita a la acción y a la vivencia directa de la fe. Para seguir recibiendo mensajes que nutren el alma y fortalecen la fe, te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo y activar la campana de notificaciones. No te pierdas ninguna de nuestras inspiradoras entregas. La oración como intercambio recíproco. Tras sumergirme en la lectura sagrada, me dispongo a entrar en el espacio de la oración. Sin embargo, no concibo este acto como un monólogo unidireccional, donde mi voz es la única que resuena en el éter. Es, en su esencia más pura, una conversación dinámica, un intercambio vital y continuo con la presencia del Espíritu Santo. Le confío mis alegrías más profundas, mis temores más arraigados y mis sueños más anhelados. Luego hago una pausa, escucho, aguardo con expectativa. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, el propio Jesús nos confiere una promesa de inmenso consuelo y significado. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿No es esta una revelación que desafía toda comprensión y resulta verdaderamente asombrosa? Él no solo nos escucha con atención incondicional, sino que también responde a nuestras súplicas, nos instruye con sabiduría divina y nos guía por senderos de rectitud. En ocasiones, mientras elevo mi plegaria, me invade una quietud inexplicable, una paz que trasciende el entendimiento humano, como si una mano invisible aplacara las agitadas olas de mi corazón. Otras veces, una idea surge de manera repentina, una solución a un dilema que antes parecía insoluble, una palabra precisa para alguien que precisa aliento, una inspiración que no tiene su origen en mis propios pensamientos. Y existen momentos en los que, sencillamente, percibo su amor envolviéndome, cual un abrazo cálido que disipa toda frialdad. Esta es la manifestación del Espíritu Santo que se comunica, no mediante sonidos audibles, sino a través de impresiones profundas que resuenan con la esencia de mi espíritu. La oración, lejos de ser una tarea ardua o una obligación religiosa, es un privilegio inestimable. Es mi conexión directa con las moradas celestiales, mi ocasión de sentarme a los pies de mi Creador y permitir que su Espíritu hable directamente a mi ser más íntimo. La oración ha constituido el pulso vital y el aliento ininterrumpido del cristianismo desde sus más remotos orígenes. El libro de los Hechos, en su capítulo 2, versículo 42, narra cómo los apóstoles y los primeros creyentes perseveraban unánimes en la oración, estableciendo un patrón de comunión que sería emulado por generaciones. En el siglo XVII, movimientos de profunda revitalización espiritual,
como el liderado por el influyente teólogo y predicador John Wesley, infundieron nueva vida a la práctica de la oración, elevándola como un medio indispensable para el avivamiento espiritual y la transformación social. Figuras históricas de una fe inquebrantable, como George Muller, han testimoniado el poder extraordinario de la oración al sostener orfanatos enteros, proveyendo sustento, abrigo y educación a miles de niños únicamente a través de la fe y la intercesión constante, sin solicitar jamás un solo centavo a persona alguna. La descripción sensorial de la tranquilidad y el afecto en este segmento, al apelar directamente a las emociones del espectador, genera una resonancia profunda, mientras que la promesa de índole bíblica refuerza la esperanza intrínseca en el mensaje. Al presentar la oración no como un acto ritualístico o una formalidad, sino como un diálogo genuino y accesible, se desmitifica su práctica, haciéndola comprensible y alcanzable para cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento teológico o su trayectoria espiritual. Este enfoque inclusivo fomenta una participación activa y una conexión más íntima con la divinidad, para continuar recibiendo mensajes que te edifiquen y te impulsen a vivir una fe más profunda. Te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estas verdades con el mundo. El acto sublime de la adoración y la alabanza. Seguidamente, me sumerjo en la manifestación de la adoración. Elevo mi voz, entono himnos y cánticos de alabanza, y en ese acto, algo de naturaleza sobrenatural acontece. Es como si los velos celestiales se descorrieran y la presencia inmanente del Espíritu Santo descendiera para morar entre mis palabras y mis melodías. Pensemos en el relato conmovedor de Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, donde Pablo y Silas, en lo más profundo de una celda de prisión, entonaban cánticos a Dios, y un sismo de tal magnitud ocurrió que las cadenas que los aprisionaban se desprendieron, y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. ¿Conoces la magnitud del poder que reside en la adoración genuina? No solo tiene el efecto de elevar mi espíritu, de sacarlo de la pesadumbre y la preocupación, sino que también mueve la mano de la divinidad, incitando su intervención milagrosa. En mis mañanas de conexión espiritual, a menudo recurro a melodías que exaltan el nombre de nuestro Creador. Mientras mi voz se une a los acordes, el Espíritu Santo me desvela la multifacética identidad de Él. Soberano, redentor, sanador. En ciertas ocasiones, me muestra áreas de mi vida que claman por ser rendidas a su voluntad, aquellas facetas que aún me resisto a entregar. Otras veces, me colma de un regocijo tan inefable que me resulta imposible contenerlo. Es un intercambio de índole celestial. Yo le ofrezco mi adoración y mi alabanza, y Él me concede su gloriosa y palpable presencia. ¿Has experimentado alguna vez cómo el peso del mundo se desvanece, se disipa, al entonar un canto de adoración? Esa es, precisamente, la voz del Espíritu Santo, que te recuerda con dulzura que Él se encuentra próximo, que Él libra tus batallas, que tú le perteneces de manera incondicional. La música y la expresión de alabanza han sido elementos intrínsecos y fundamentales en la trayectoria de la fe cristiana. Los Salmos, ese venerable compendio poético y lírico del Antiguo Testamento, no eran meras composiciones literarias, sino los himnos vibrantes y las oraciones cantadas del pueblo de Israel, reflejando sus alegrías, sus lamentos y su profunda conexión con lo divino. En el siglo XVIII, figuras icónicas como los hermanos John y Charles Wesley revolucionaron la pedagogía teológica al utilizar cánticos y coros para transmitir las complejas doctrinas de la fe a las vastas masas, haciendo la teología accesible y vivencial a través de la melodía. En la actualidad, la adoración contemporánea, con su diversidad de estilos y expresiones, continúa siendo un canal poderoso y efectivo a través del cual los creyentes logran establecer una conexión profunda y significativa con la presencia de Dios. La narrativa dinámica y el uso estratégico de preguntas retóricas en este segmento son herramientas discursivas eficaces que logran mantener el interés y la atención del espectador de manera sostenida. Al citar el ejemplo inspirador de Pablo y Silas en la prisión, se ilustra de forma vívida y tangible el impacto trascendente que la adoración puede ejercer en las circunstancias más adversas. Este enfoque, que va más allá de la mera exposición de ideas, tiene el propósito de motivar al espectador a experimentar por sí mismo la profundidad y el poder de esta conexión divina a través del culto y la alabanza. Si este mensaje te inspira a buscar una conexión más profunda,
te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo y ser parte de una comunidad que celebra la presencia de Dios en cada aspecto de la vida. La obediencia como acción. Escuchar el dulce murmullo del Espíritu Santo no se limita a un mero acto de audición, demanda una respuesta activa, exige movimiento, requiere una obediencia intrépida. En la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22, se nos imparte una instrucción clara y concisa: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si mi acción se restringe únicamente a escuchar sin traducir la palabra en hechos, me privo de la bendición prometida. Sin embargo, cuando me inclino a obedecer, los portentos se manifiestan. Rememoro una mañana en la que sentí un claro impulso, una dirección inequívoca. Visita a tu vecino. No había concebido tal plan para ese día, pero deposité mi confianza en esa voz interna. Al llegar a su morada, lo hallé inmerso en un momento de profunda desesperación. Oramos juntos, y horas después, él me confesó que mi visita había arribado justo en el instante en que más lo necesitaba. Esa es la esencia del Espíritu Santo. Él posee un conocimiento omnisciente, él guía con precisión, y él se vale de mí si mi voluntad está dispuesta a su servicio. La obediencia no siempre se presenta en la forma más cómoda o placentera, pero su poder es innegable e invariablemente transformador. Constituye el puente que une la fe con la acción, la promesa divina con su cumplimiento tangible en el mundo terrenal. Este vínculo es esencial para experimentar la plenitud de lo que Dios tiene reservado para nosotros, pues la fe sin obras es estéril, y la obediencia es la manifestación viva de nuestra confianza en Él. La obediencia ha sido un elemento axial y determinante a lo largo de la historia del cristianismo, sirviendo como el motor que ha impulsado transformaciones significativas en el mundo. Desde la monumental empresa de Noé, quien, movido por la fe, construyó un arca de proporciones gigantescas en obediencia a un mandato divino, a pesar de las incomprensiones y burlas de su época, hasta la figura incansable de los misioneros del siglo XIX, como David Livingstone, cuya vida fue un testimonio de entrega y servicio al proclamar el Evangelio en tierras lejanas. El actuar conforme a la voz de Dios ha sido un catalizador de cambio radical. El análisis de impacto de este segmento se ve reforzado por el testimonio personal del narrador, lo que confiere al mensaje una cualidad relatable y cercana, permitiendo que el espectador se identifique con la experiencia. La inclusión de la cita bíblica, por su parte, añade una capa de autoridad y peso teológico al contenido, validando la importancia de la obediencia desde una perspectiva escriturística. Al desafiar al espectador a traducir su fe en acciones concretas y a actuar de acuerdo con la guía divina, se fomenta un compromiso activo y una participación dinámica con los principios de la fe, invitando a la reflexión profunda y a la transformación personal. Si este testimonio te ha conmovido y deseas ser testigo de cómo la obediencia transforma vidas, te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Únete a nosotros y descubre el poder de una fe activa, la comunidad y el discernimiento. Aunque mi tiempo de comunión con el Espíritu Santo es profundamente personal y sagrado, reconozco con humildad que no me encuentro en solitario en esta senda espiritual. En el venerable libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, encontramos una verdad fundamental: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esta máxima me impulsa a compartir aquello que percibo de la voz divina con mis hermanos en la fe, con líderes espirituales de probada sabiduría. Ellos, con su experiencia y discernimiento, me asisten en el proceso de verificación, ayudándome a discernir si lo que he escuchado es, en efecto, la auténtica voz de Él o si, por el contrario, podría ser un eco de mis propios anhelos o temores. En el seno de la Iglesia, también percibo la manifestación del Espíritu Santo a través de las diversas expresiones de otros creyentes. Puede manifestarse en una palabra profética que resuena con mi espíritu, en un sermón que ilumina una faceta de la verdad que antes no había comprendido, o en una oración colectiva que me envuelve en su poder. Este entramado de experiencias compartidas es un recordatorio constante de que formamos parte de un cuerpo indivisible, el cuerpo de Cristo, y que al congregarnos, al unir nuestras voces y nuestros espíritus en una misma dirección, logramos percibir con mayor nitidez la guía divina. La sinergia de la comunidad amplifica la capacidad de escucha y discernimiento, protegiéndonos de desviaciones y enriqueciendo nuestra comprensión de la voluntad de Dios.
La comunidad de creyentes ha demostrado ser un elemento vital e indispensable en la fe cristiana desde los primeros días de la Iglesia. El libro de los Hechos, en su capítulo 2, narra cómo los primeros cristianos compartían todo en común, forjando un lazo de unidad y apoyo mutuo que fue clave para su expansión. Los concilios históricos, como el trascendental Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 d.C., son ejemplos elocuentes de cómo el discernimiento colectivo y el diálogo comunitario han modelado y enriquecido la doctrina y la práctica de la fe a lo largo de los siglos. Este segmento del mensaje logra un equilibrio magistral entre la experiencia espiritual individual y la importancia de la vivencia colectiva. Al hacerlo, ofrece al oyente una invaluable sensación de seguridad y un profundo sentimiento de conexión, aspectos particularmente valiosos para aquellos que, en su caminar de fe, podrían sentirse aislados o desconectados. La sabiduría que emana de la comunidad no solo valida las experiencias personales, sino que también enriquece la comprensión de la fe en un contexto compartido, promoviendo el crecimiento y el apoyo mutuo en el sendero espiritual. Para seguir cultivando una fe en comunidad y fortalecer tu caminar, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Juntos, exploramos las profundidades de la palabra y el poder del Espíritu. La perseverancia en la espera, no siempre logro percibir la voz del Espíritu Santo de manera inmediata y cristalina. Existen jornadas marcadas por un silencio aparente, días en los que mi espíritu se siente árido, sediento de la presencia divina. Sin embargo, el libro de Habacuc, en su capítulo 2, versículo 3, me infunde un aliento de esperanza con sus palabras: aunque la visión tardare, espérala. Aunque se tarde, sin duda vendrá. La espera, lejos de ser un tiempo estéril, constituye una fase integral del proceso de formación espiritual. Moldea mi fe, la forja y la fortalece, al tiempo que me instruye en la disciplina de la confianza absoluta en la divinidad. Persisto en mi búsqueda, continúo elevando mis plegarias, y con el transcurso del tiempo, soy testigo de cómo Él se comunicaba conmigo incluso en los periodos de aparente quietud. La perseverancia en esta búsqueda me ha conducido a momentos de revelación que jamás habría podido concebir en mi imaginación más audaz. Estas epifanías, lejos de ser fruto de un esfuerzo humano, son el resultado de una paciencia cultivada y de una fe que no desiste, demostrando que la presencia divina se manifiesta a su propio tiempo, revelando su sabiduría en los momentos más oportunos y profundos. La noción de la noche oscura del alma, conceptualizada por el místico San Juan de la Cruz, se erige como un arquetipo clásico y profundamente resonante de la espera espiritual. Este periodo, caracterizado por una aparente ausencia de la presencia divina y un desierto interior, lejos de ser un fin en sí mismo, es un sendero de purificación que conduce a una unión más íntima y profunda con la divinidad. El análisis de impacto de este segmento radica en su capacidad para infundir esperanza y consuelo a quienes se encuentran inmersos en luchas internas o periodos de sequedad espiritual. Al emplear un lenguaje cargado de resiliencia y aliento, el texto inspira a los oyentes a persistir en su camino de fe, aun cuando las circunstancias parezcan adversas o la respuesta divina se demore. Este enfoque no solo valida la experiencia del desespero, sino que la resignifica como un peldaño necesario en el ascenso hacia una conexión más profunda con el Espíritu. Para seguir fortaleciendo tu espíritu en tiempos de espera y para que nunca te falte la inspiración, te invitamos a ser parte de nuestra familia en Milagros del Espíritu Santo. Suscríbete y activa las notificaciones. Hemos transitado juntos una senda espiritual asombrosa, explorando las profundidades de la quietud, la palabra, la oración, la adoración, la obediencia, el compañerismo en la comunidad y la perseverancia. Pero esta travesía no concluye aquí. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús nos revela una verdad fundamental. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él anhela comunicarse contigo, orientarte, colmarte de su esencia. Mañana te insto a despertar con antelación, a buscar un espacio de serenidad, a abrir tu texto bíblico, a elevar tu oración, a entonar cánticos de alabanza, a escuchar con atención, y cuando Él pronuncie su palabra, a obedecer sin titubeos. Tu vida, sin lugar a dudas, nunca volverá a ser la misma. Que la voz inconfundible del Espíritu Santo se convierta en tu brújula diaria, en tu guía constante. Amén. Las 7 maneras en que el Espíritu Santo me instruyó para seguir su voz.
¿Acaso has experimentado alguna vez un vacío en tu fuero interior que desafía cualquier explicación? Un murmullo suave que resuena en las profundidades de tu corazón, una llamada casi imperceptible que, sin embargo, se extravía en el estruendo incesante de la vida cotidiana. El rugido del tráfico, las notificaciones constantes del dispositivo móvil, las demandas perentorias de la labor diaria y las preocupaciones persistentes que usurpan tu descanso nocturno. Si te encuentras aquí, escuchándome en este instante, abrigo la convicción de que tu presencia no es fruto del azar. Existe una profunda añoranza en tu ser que clama por una conexión de mayor hondura, por un propósito más elevado, por una dirección clara en un universo saturado de ruido y confusión. Hoy mi propósito es invitarte a emprender una travesía íntima, un recorrido personal que transformó mi vida de manera radical y sin precedentes. Este viaje se centra en las 7 maneras específicas en que el Espíritu Santo me enseñó a discernir y a seguir su voz. Permíteme iniciar con una confesión sincera. Durante años, mi existencia se sintió como un laberinto sin salida. Busqué respuestas en cada rincón imaginable, en textos eruditos, en las opiniones de mis amistades, en mis propios planes meticulosamente trazados, pero nada lograba llenar ese vacío existencial que me consumía. Hasta que una jornada, casi por serendipia, abrí mi Biblia y mis ojos se posaron en las palabras de Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fue como si una luz vivificante se encendiera en lo más profundo de mi alma. Comprendí que el Espíritu Santo no es una idea abstracta ni una fuerza impersonal, es, de hecho, una persona divina, plenamente viva, que anhela caminar a mi lado, comunicarse conmigo y guiarme en cada paso. Y lo más asombroso de todo es que Él también desea realizar esa misma obra transformadora en tu vida. Reflexiona sobre esto por un instante. A lo largo de los anales de la historia, innumerables hombres y mujeres han experimentado esta misma profunda añoranza y han encontrado respuestas concretas al sintonizarse con esa voz de origen divino. Piensa en Moisés, un humilde pastor solitario en la vastedad del desierto, quien escuchó la voz de Dios emanando de una zarza ardiente, un prodigio que lo impulsó a liberar a todo un pueblo de la servidumbre. El Éxodo en su capítulo 3 relata este momento trascendental. Considera a Samuel un niño de corta edad, quien percibió su nombre pronunciado en la quietud de la noche, y respondiendo a ese llamado, se convirtió en un profeta influyente que orientó a la nación de Israel. Primera de Samuel 3 inmortaliza su historia. Incluso en épocas más recientes, individuos comunes y corrientes, semejantes a ti y a mí, han logrado transformar el curso del mundo porque supieron cómo sintonizarse con la guía del Espíritu Santo, permitiendo que su influencia moldeara sus acciones y decisiones. ¿Qué acontecería si tú también pudieras discernir esa voz interior? ¿Cómo se modificaría tu existencia si cada determinación, cada paso que emprendieras, estuviera imbuido y dirigido por una sabiduría de origen celestial? Quiero invitarte a visualizar un escenario conmigo. Cierra tus ojos por un fugaz segundo. Sí, hazlo ahora si te es posible, e imagina una vida donde la sensación de extravío se disipe. Una existencia donde la serenidad prevalece sobre la ansiedad, donde la confusión da paso a una claridad meridiana, donde la certeza de no estar solo te abraza porque un ser infinitamente más grande camina a tu lado, susurrándote la senda a seguir. Eso no es una quimera inalcanzable, es una realidad que he experimentado en mi propia vida y que tú también puedes alcanzar. Estas 7 metodologías que estoy a punto de desvelarte no son meras formulaciones teóricas extraídas de un texto vetusto. Son lecciones que el Espíritu Santo cinceló en lo más profundo de mi ser, a través de lágrimas de tribulación, de risas de gozo, de errores cometidos y de victorias alcanzadas. Son prácticas genuinas, arraigadas y fundamentadas en la palabra inmutable de Dios, así que te insto a permanecer a mi lado. Durante las próximas 2 horas, nos adentraremos en la exploración minuciosa de estas 7 vías, desglosándolas con sumo detalle. No será una disertación tediosa ni una enumeración árida de reglas. Por el contrario, será una aventura fascinante, un periplo espiritual que te cautivará. Te conduciré por mi propia experiencia, te relataré pasajes bíblicos que cobrarán vida ante tus ojos, te compartiré episodios de la historia que te asombrarán por su revelador impacto,
y te proporcionaré pautas prácticas que podrás comenzar a aplicar en tu existencia desde este mismo día. Al concluir este encuentro, mi más profunda aspiración es que no solo logres comprender la mecánica de cómo escuchar al Espíritu Santo, sino que además percibas un fuego vivificante encenderse en lo más recóndito de tu ser, un anhelo ardiente e inextinguible de buscarlo con una devoción sin precedentes. ¿Te sientes preparado para esta transformación? ¿Estás verdaderamente listo para que tu vida experimente un cambio radical y definitivo? Entonces, inhala profundamente, abre tu corazón con plena disposición y emprendamos juntos este viaje. Para seguir explorando estas profundas verdades y fortalecer tu conexión con lo divino, te invitamos a unirte a la familia de milagros del Espíritu Santo. Es un espacio donde la fe se vive, se comparte y se profundiza. Primera manera, la persistencia en la comunicación. La senda inicial por la cual el Espíritu Santo me instruyó para seguir su voz fue mediante la práctica incesante de la oración constante. Imagina por un instante la posibilidad de poseer un dispositivo de comunicación que jamás agota su energía, una línea directa e ininterrumpida con el arquitecto del cosmos, accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esa es, en esencia, la metamorfosis que la oración ha operado en mi vida. No se trata de la recitación de fórmulas verbales impecables o de la adopción de una postura reverente en el recinto impoluto de un templo. Es en verdad un diálogo vibrante, una pulsación rítmica y constante que se establece entre la esencia de mi espíritu y la de la divinidad. El texto sagrado lo afirma con meridiana claridad en 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar pero, ¿qué implicaciones prácticas conlleva esta exhortación en el entramado de la vida cotidiana? No se refiere a la necesidad de residir en un cenobio, murmurando plegarias durante toda la jornada. Su significado radica en mantener un corazón perpetuamente abierto, una mente afinada a la frecuencia celestial, dialogando con Dios con la misma naturalidad y confianza con que se conversaría con un confidente cercano. Y este es un aspecto crucial, prestar atención y escuchar atentamente lo que Él anhela comunicarte. Permítanme relatarles cómo este principio se desveló ante mí. Hace algunos años, me enfrentaba a una determinación que me había conducido al borde de un abismo de colapso emocional. Era una encrucijada determinante en mi trayectoria profesional. La disyuntiva se presentaba entre aceptar una posición que prometía un considerable ascenso económico y reconocimiento, pero que sentía como un peso abrumador para mi alma, o emprender un derrotero menos seguro, que sin embargo, resonaba con un anhelo que la providencia había sembrado en lo más profundo de mi ser años atrás. Me sentía atrapada, el tiempo se escurría implacablemente y el coro de opiniones externas zumbaba a mi alrededor como un enjambre de abejas. Una noche, exhausta hasta la médula, tomé mi Biblia y mis ojos se posaron en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tomé la determinación de intentar algo diferente. En lugar de ceder a la preocupación, optaría por la oración. Cada vez que la sombra del temor se cernía sobre mí, oraba. Cada vez que la voz insidiosa de la duda me susurraba al oído, oraba. No se trataba de plegarias extensas ni de una elocuencia pulcra. En ocasiones, mis palabras se reducían a un simple Dios, ayúdame. ¿Qué debo hacer? Y de manera gradual, una serenidad inefable comenzó a inundarme, como una corriente tibia en un río helado. Fue entonces cuando percibí la voz del Espíritu Santo, no a través de sonidos audibles, sino por medio de una certeza profunda y arraigada en mi fuero interno. Confía en mí, elige el sendero del anhelo, y así lo hice. Hoy, al mirar en retrospectiva, constato que esa resolución constituyó un punto de inflexión decisivo en mi vida. La Escritura abundante en ejemplos de este principio en acción. Pensemos en los apóstoles, instantes previos al Pentecostés, tal como se narra en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. No se trató de un rezo de escasos minutos. Fue un compromiso inquebrantable, un clamor unísono que preparó el terreno para un acontecimiento asombroso, y que se manifestó en Hechos 2. El Espíritu Santo descendió con la vehemencia de fuego, colmándolos de un poder sobrenatural y marcando el inicio de la iglesia primitiva. Más adelante, en Hechos 13, 2-3, leemos:
Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estaban congregados en oración, buscando la dirección divina sin descanso, y Él les comunicó su voluntad con diáfana claridad, encomendándoles una misión que transformaría la faz del mundo. La historia, a su vez, nos ofrece testimonios irrefutables del poder inherente a la oración perseverante. Pensemos en la figura de George Muller, un filántropo y evangelista del siglo XIX en Inglaterra. Este hombre extraordinario asumió la tutela de más de 10.000 huérfanos sin jamás solicitar una sola dádiva económica a individuo alguno. ¿Cómo logró semejante proeza? A través de la oración ininterrumpida. Cada amanecer, cada crepúsculo, cada vez que una necesidad apremiante surgía, ya fuera el alimento para la jornada siguiente o un techo protector para los niños, él elevaba todas sus peticiones al Todopoderoso en ferviente oración. En una ocasión memorable, con los huérfanos ya sentados a la mesa y la despensa completamente desprovista de alimentos, Muller elevó una plegaria de acción de gracias por lo que aún no se manifestaba a sus ojos. Apenas transcurridos unos minutos, un panadero arribó con pan recién horneado y un lechero con cántaros rebosantes, ambos declarando que una fuerza inexplicable los había impulsado a presentarse. Muller vivió en un estado de oración perpetua, y el Espíritu Santo le respondía con una sucesión incesante de milagros. ¿Por qué esta práctica resulta tan profundamente poderosa? Porque la oración constante no se reduce a una mera solicitud de bienes materiales o bendiciones. Es, en su esencia, un acto de rendición incondicional, una forma de armonizar nuestro espíritu con la esencia divina. Cuando se ora sin cesar, el estruendo del mundo se silencia, las distracciones se desvanecen, y esa voz apacible del Espíritu Santo, aquella que a veces ignoramos en el bullicio de la vida, se torna perceptible con mayor nitidez. Alguien me confió en una ocasión: la oración no altera el propósito de Dios, te transforma a ti para que seas capaz de percibir lo que Él siempre ha estado comunicando, y esta verdad resuena con absoluta certeza. En mi propia existencia, la oración incesante ha modificado la manera en que tomo decisiones cruciales, cómo encaro el temor y cómo vivo cada jornada. Ya no me siento a la deriva en medio de la tempestad, poseo la certeza inquebrantable de que Él me guía en todo momento. Si tu anhelo es seguir la voz del Espíritu Santo, comienza en este preciso punto. No aguardes a que sobrevenga una crisis, inicia hoy mismo. Conversa con Él mientras te ocupas de las tareas domésticas, mientras conduces tu vehículo, mientras te entregas a una caminata. Formula interrogantes sencillos: Señor, ¿qué esperas de mí en este día? Oh Espíritu Santo, ¿qué me estás revelando en este instante? Y luego, aguarda, escucha. Es posible que no percibas una voz audible, pero sentirás su paz, su orientación, su inmanente presencia. La oración constante es el primer escalón hacia una vida íntegramente guiada por el Espíritu. ¿Te animas a experimentar su poder ahora mismo, para seguir recibiendo mensajes que transforman tu fe y te guían hacia una vida más plena? Te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Es un paso de fe que cambiará tu vida. Segunda manera, la inmersión en el saber divino. La segunda vía por la cual el Espíritu Santo me instruyó para seguir su voz fue a través de la asidua y profunda inmersión en la palabra de Dios. La Biblia no es meramente un compendio de relatos antiguos o una colección de preceptos obsoletos. Es, en su esencia más pura, una epístola viva, emanada del soplo divino, y el Espíritu Santo es el magisterio que la vivifica en la profundidad de nuestro ser. El propio Jesús, en el Evangelio de Juan 16:13, pronunció una promesa de gran significado: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y de qué manera se manifiesta esta guía? Se efectúa al iluminar las Sagradas Escrituras, al revelarnos cómo aplicar sus verdades a nuestras existencias cotidianas, al traer a nuestra memoria las palabras exactas que precisamos en el momento preciso. Hubo un periodo en mi vida en el que me sentía comparable a una embarcación sin rumbo, a la deriva en un vasto océano. Buscaba orientación en cada confín imaginable. En volúmenes de autoayuda que prometían soluciones mágicas, en seminarios que ofrecían respuestas instantáneas, en los consejos bien intencionados de amigos. Sin embargo, nada lograba encajar, nada me infundía una paz duradera. Hasta que una noche de frustración palpable, abrí mi Biblia al azar y mis ojos se posaron en 2 de Timoteo 3:16-17.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fue como un relámpago de revelación. Comprendí con diáfana claridad que había estado buscando la verdad en los lugares equivocados. La palabra de Dios era mi brújula infalible, y el Espíritu Santo estaba dispuesto a guiarme a través de ella, si tan solo me tomaba el tiempo y la dedicación para estudiarla a fondo. Recuerdo vívidamente una situación particular que me afligía. Estaba inmersa en una relación que me consumía emocionalmente, dejándome agotada y sin rumbo. La incertidumbre me embargaba. No sabía si debía persistir en ella o si lo más sensato sería ponerle fin. Fue entonces cuando decidí sumergirme en la lectura del libro de Proverbios, buscando con fervor la sabiduría divina que pudiera iluminar mi camino. En Proverbios 3, 5, 6 encontré estas palabras que resonaron profundamente en mi espíritu: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Mientras meditaba en estas poderosas frases, elevando mi oración y suplicando al Espíritu Santo que me hablara con claridad, sentí una lucidez mental que hasta ese momento me había sido esquiva. No fue una voz audible y resonante, sino una convicción serena y profunda que se asentó en mi interior: libera esta carga. Yo tengo algo superior reservado para ti. Obedecí ese susurro divino, y con el transcurso del tiempo, fui testigo de cómo la providencia divina me abrió puertas a bendiciones que jamás habría podido imaginar si me hubiese aferrado a mi propia voluntad. La narrativa bíblica nos ilustra este principio en acción de manera contundente. Pensemos en los creyentes de Berea, tal como se narra en Hechos 17, 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No se conformaron con escuchar la predicación del apóstol Pablo. Por el contrario, se dedicaron a un estudio riguroso y diario de las Sagradas Escrituras, buscando la verdad por sí mismos. Ese compromiso con la investigación de la palabra los hizo receptivos a la voz del Espíritu Santo, confirmando lo que escuchaban y guiándolos en su camino de fe con una solidez inquebrantable. O contemplemos la figura del rey David, quien en el Salmo 119, 105 escribió: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Él poseía la certeza de que la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Divino, era su guía inquebrantable en las noches más sombrías de su existencia. Closing paragraph is impactful.